Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajaremos en el tiempo hasta el año 323 a.C., a la bulliciosa ciudad de Babilonia. Nos adentraremos en uno de los misterios más fascinantes de la historia: los últimos días de Alejandro Magno. A los 32 años, había forjado un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, un logro sin precedentes. Pero en el apogeo de su poder, cuando planeaba nuevas conquistas, como la de la península arábiga, su vida llegó a un abrupto final. ¿Qué sucedió realmente en esas 2 semanas que cambiaron el curso de la historia para siempre? Quédense conmigo y descubrámoslo juntos. Para entender el final, primero debemos comprender la situación en Babilonia en ese momento. La ciudad era un hervidero de culturas, un crisol de pueblos de todo el imperio. Alejandro había regresado de sus agotadoras campañas en la India, donde casi pierde la vida, y tuvo que sofocar un motín de sus propias tropas, exhaustas tras años de lucha. A pesar de las dificultades, no había perdido su ambición. Babilonia no era solo un lugar de descanso, sino el centro de operaciones para sus futuros planes. Estaba organizando una gran expedición para explorar y conquistar Arabia. Se estaban construyendo barcos, reuniendo ejércitos, y la ciudad entera vibraba con la energía de una nueva aventura imperial. Alejandro, como siempre, no se quedaba quieto. Supervisaba personalmente los preparativos, navegaba por el Éufrates inspeccionando las obras y participaba en los rituales religiosos para asegurar el favor de los dioses. Su agenda era una mezcla de deberes de Estado y celebraciones. Y es aquí donde nuestra historia comienza a tomar un giro oscuro. A finales de mayo del 323 a.C., Alejandro asistió a un banquete en honor a uno de sus almirantes, Nearco. Lo que siguió fue una serie de fiestas y simposios que duraron varios días. Estos eventos eran legendarios por su opulencia y, sobre todo, por el consumo abundante de vino. Según los relatos de los historiadores antiguos como Plutarco y Arriano, fue después de uno de estos banquetes que Alejandro comenzó a sentirse mal. Se quejó de un dolor agudo, como si le hubieran clavado una lanza en la espalda, y pronto le sobrevino una fiebre alta. A partir de aquí, las fuentes nos describen un rápido y terrible declive. Durante los siguientes 10 días, su estado empeoró progresivamente. La fiebre no cedía, sufría escalofríos, dolores por todo el cuerpo y una debilidad extrema que pronto lo confinó a su lecho. Los médicos de la corte probaron todos los remedios a su alcance, pero nada parecía funcionar. El hombre que había sobrevivido a innumerables batallas, que había sido herido de gravedad en varias ocasiones y siempre se había recuperado, ahora estaba postrado e indefenso ante un enemigo invisible. La noticia de su enfermedad se extendió como la pólvora por Babilonia, generando una enorme ansiedad. Sus soldados, los veteranos macedonios que lo habían seguido hasta los confines del mundo conocido, estaban desesperados. Exigían ver a su rey, temiendo que ya estuviera muerto y que sus generales se lo estuvieran ocultando. Para calmar los ánimos, sus generales decidieron permitir que las tropas desfilaran ante su lecho. Fue una escena increíblemente emotiva. Miles de soldados pasaron en silencio por la habitación de Alejandro. Él ya no podía hablar, pero los reconoció. Según los relatos, saludaba a cada uno con una leve inclinación de cabeza, con los ojos, con un pequeño movimiento de su mano. Para esos hombres, ver a su líder invencible en ese estado debió ser devastador. Era la confirmación de que su era, la era de las grandes conquistas, estaba llegando a su fin. Finalmente, el 10 o 11 de junio, Alejandro Magno murió. Su muerte dejó un vacío de poder colosal. El imperio más grande que el mundo había visto no tenía un heredero claro y adulto. Su esposa Roxana estaba embarazada, pero aún no había dado a luz. Su medio hermano, Filipo Arrideo, tenía una discapacidad intelectual que lo incapacitaba para gobernar. La famosa pregunta que supuestamente le hicieron en su lecho de muerte, ¿a quién dejas tu imperio?, recibió una respuesta igualmente famosa y ambigua: al más fuerte. Esta frase, sea real o una invención posterior, fue la chispa que encendió la mecha. Inmediatamente después de su muerte, sus generales,
conocidos como los diádocos o sucesores, comenzaron a conspirar y a luchar por el control. Hombres como Ptolomeo, Seleuco, Antígono y Casandro, que habían sido compañeros de armas de Alejandro, se convirtieron en rivales acérrimos. El imperio se fragmentó en una serie de reinos helenísticos, marcando el inicio de un nuevo período de la historia. Las guerras de los diádocos durarían décadas, ensangrentando las tierras que Alejandro había unido. Su sueño de un imperio unificado, donde las culturas griega y oriental se fusionaran, se desvaneció con su último aliento. Pero, ¿de qué murió realmente Alejandro? Esta es la pregunta que ha intrigado a historiadores y científicos durante más de 2 milenios. Las teorías son casi tan numerosas como los reinos en los que se dividió su imperio. La teoría más aceptada durante mucho tiempo, basada en los síntomas descritos, fue la de una enfermedad. La malaria, endémica en la antigua Mesopotamia, es una candidata fuerte. La fiebre alta, los escalofríos y la debilidad encajan con su cuadro clínico. Otra posibilidad es la fiebre tifoidea, contraída a través de agua o alimentos contaminados, algo muy común en una ciudad tan concurrida como Babilonia. En los últimos años han surgido otras hipótesis médicas más complejas. Algunos expertos sugieren que pudo haber sufrido una pancreatitis aguda provocada por el consumo excesivo de alcohol. El dolor agudo y repentino que describió sería consistente con esta dolencia. Otros hablan del síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad autoinmune que causa parálisis progresiva, lo que podría explicar por qué permaneció consciente pero incapaz de moverse o hablar en sus últimos días. Incluso se ha propuesto la posibilidad de que no estuviera realmente muerto cuando lo declararon, sino en un coma profundo debido a esta parálisis, lo que explicaría por qué su cuerpo, según algunas fuentes, no mostró signos de descomposición durante varios días. Y luego, por supuesto, está la teoría más dramática y popular: el envenenamiento. La idea de que Alejandro fue asesinado es muy atractiva. Tenía muchos enemigos. Algunos generales podrían haber estado cansados de sus ambiciones interminables y su creciente adopción de costumbres persas, que veían como una traición a sus raíces macedonias. El principal sospechoso en las fuentes antiguas es Antípatro, el regente que Alejandro había dejado en Macedonia y con quien su relación se había deteriorado gravemente. La historia cuenta que el hijo de Antípatro, Casandro, que había llegado a Babilonia poco antes de la enfermedad de Alejandro, podría haberle traído un veneno de acción lenta. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos son escépticos con la teoría del envenenamiento. Argumentan que los síntomas descritos no encajan con los venenos conocidos en la antigüedad. Un veneno lo suficientemente potente como para matar a un hombre tan robusto probablemente habría actuado mucho más rápido o habría producido síntomas diferentes, como vómitos violentos. La agonía de 10 días de Alejandro parece apuntar más a una enfermedad natural que a un asesinato planeado. Además, las acusaciones de envenenamiento surgieron principalmente durante las luchas de poder posteriores a su muerte, lo que las hace sospechosas de ser propaganda política. Independientemente de la causa exacta de su muerte, el impacto fue innegable. La desaparición de Alejandro Magno marcó el final de una era y el comienzo de otra. Su imperio se desintegró, pero su legado perduró. La cultura griega, o helenismo, se extendió por todo el Oriente Próximo y Asia Central, fusionándose con las culturas locales y creando una civilización vibrante que duraría siglos. Ciudades como Alejandría en Egipto se convirtieron en faros de conocimiento y aprendizaje. Su figura se convirtió en leyenda, un modelo de conquistador y líder para futuros emperadores como Julio César y Napoleón. Así, los últimos días de Alejandro en Babilonia no son solo la historia del final de un hombre, sino el punto de inflexión de todo un mundo. Ahora vamos a desentrañar uno de los misterios más grandes de la antigüedad: la muerte de Alejandro Magno. ¿Qué pasó realmente en los últimos días de este legendario conquistador? ¿Fue una enfermedad, un asesinato planeado o algo completamente diferente? Quédate conmigo
y viajemos juntos a la Babilonia del año 323 a.C. para descubrirlo. La historia oficial nos cuenta que Alejandro, después de una fiesta que duró toda la noche, empezó a sentirse mal. La fiebre se apoderó de su cuerpo y, durante los siguientes 10 días, su salud se deterioró rápidamente. Perdió la capacidad de hablar, apenas podía moverse, y finalmente, el 10 de junio, el hombre que había conquistado el mundo conocido exhaló su último aliento. Tenía solo 32 años. Pero, ¿es esta toda la verdad? La simplicidad de esta versión ha dejado insatisfechos a los historiadores durante siglos, abriendo la puerta a un sinfín de teorías. Empecemos por analizar la versión oficial, la enfermedad. ¿Qué pudo haber matado a un hombre tan joven y fuerte? Las propuestas son muchas. Una de las más populares es la fiebre tifoidea, transmitida por agua o alimentos contaminados. Babilonia, una ciudad densamente poblada y con saneamiento precario, era el caldo de cultivo perfecto para esta enfermedad. Los síntomas, como fiebre alta, debilidad y problemas gastrointestinales, encajan bastante bien con las descripciones de sus últimos días. Otra posibilidad es la malaria. Las marismas que rodeaban Babilonia estaban plagadas de mosquitos, y la malaria era endémica en la región. Los episodios de fiebre intermitente y escalofríos son característicos de esta enfermedad, y algunos relatos antiguos mencionan que Alejandro sufrió temblores. Además, es posible que Alejandro ya hubiera contraído la enfermedad en sus campañas anteriores y que esta fuera una recaída fatal, debilitado como estaba por sus heridas de guerra y el exceso de alcohol. También se ha hablado del virus del Nilo Occidental, otra enfermedad transmitida por mosquitos. Un estudio de 2003 sugirió esta posibilidad basándose en la muerte masiva de cuervos en Babilonia justo antes de la de Alejandro, un presagio que los antiguos registraron. Este virus puede causar encefalitis, una inflamación del cerebro que conduce a la parálisis y la muerte, lo que también podría explicar por qué Alejandro perdió el habla y la movilidad. Sin embargo, hay detalles en los relatos que no cuadran del todo con una simple enfermedad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Entramos en el terreno de las teorías de conspiración y el veneno. Imaginen la escena. Alejandro Magno, el líder indiscutible, yace en su lecho de muerte. A su alrededor, sus generales más ambiciosos, hombres como Ptolomeo, Seleuco y Antígono, ya están pensando en cómo repartirse el vasto imperio que él construyó. El poder de Alejandro era absoluto, pero su muerte crearía un vacío de poder sin precedentes. ¿Tenía alguno de ellos motivos para acelerar su final? La respuesta es un rotundo sí. La teoría del envenenamiento es tan antigua como la propia muerte de Alejandro. Plutarco y otros historiadores romanos mencionan los rumores que circularon casi inmediatamente después de su fallecimiento. Se decía que el veneno fue administrado lentamente, quizás en su vino, durante aquella fatídica fiesta. El principal sospechoso, según estos rumores, era Antípatro, el regente de Macedonia, que Alejandro había dejado a cargo mientras él conquistaba Asia. ¿Por qué Antípatro? Alejandro estaba a punto de reemplazarlo y llamarlo a Babilonia, un movimiento que Antípatro podría haber interpretado como una sentencia de muerte. Temiendo por su vida y su posición, podría haber conspirado con su propio hijo, Casandro, quien sentía una profunda aversión por Alejandro. Según la leyenda, el veneno fue traído desde Grecia por Casandro y administrado por el copero de Alejandro, un joven llamado Iolas, que también era hijo de Antípatro. ¿Qué veneno pudo haber sido? Durante mucho tiempo se pensó en arsénico o estricnina, pero sus efectos suelen ser mucho más rápidos y violentos de lo que describen las fuentes. Una teoría más moderna y fascinante apunta a una planta, el eléboro blanco, conocido en la antigüedad como Veratrum album. Esta planta, cuando se fermenta para hacer un tipo de vino medicinal, produce síntomas que coinciden sorprendentemente con los de Alejandro: dolor abdominal agudo, seguido de debilidad muscular progresiva y un deterioro lento durante varios días. No lo mataría al instante, haciendo que pareciera una enfermedad natural.
Y hay un detalle más que apoya la teoría del veneno, y es bastante macabro. Los relatos antiguos dicen que el cuerpo de Alejandro no mostró signos de descomposición durante varios días después de su muerte, a pesar del calor de Babilonia. Para los antiguos, esto era una prueba de su divinidad, pero para la ciencia moderna tiene otra explicación. Si Alejandro fue envenenado con algo que causó una parálisis progresiva, es posible que no estuviera realmente muerto cuando lo declararon. Podría haber estado en un coma profundo, con una respiración y un pulso tan débiles que eran indetectables. Esto se conoce como pseudotánatos o muerte aparente. Si este fuera el caso, el hecho de que su cuerpo no se descompusiera simplemente significaría que todavía estaba vivo. La verdadera causa de la muerte, entonces, habría sido ser preparado para el entierro mientras aún vivía. Una idea verdaderamente aterradora. Pero no podemos descartar otros factores que contribuyeron a su declive. Alejandro no era precisamente un modelo de vida saludable. Bebía en exceso, una costumbre que se intensificó tras la muerte de su íntimo amigo Hefestión, sumiéndolo en una profunda depresión. A esto hay que sumar el desgaste físico y mental de una década de campañas militares ininterrumpidas. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Una flecha casi le quita la vida en la India, perforándole un pulmón. Es muy probable que su sistema inmunológico estuviera completamente destrozado y su espíritu, quebrantado. Quizás no fue una sola cosa, sino una tormenta perfecta de agotamiento, dolor emocional, alcoholismo y, finalmente, una enfermedad que su cuerpo debilitado ya no pudo combatir. Pensemos en el contexto político. Justo antes de enfermar, Alejandro había ejecutado a varios sátrapas y oficiales por corrupción y mala gestión durante su ausencia. Había una atmósfera de miedo y paranoia en su corte. Además, había obligado a sus generales macedonios a casarse con mujeres nobles persas en las famosas bodas de Susa, una política de fusión cultural que muchos de ellos detestaban. Las tensiones entre la vieja guardia macedonia y la nueva visión imperial de Alejandro estaban en su punto más alto. El escenario estaba listo para una traición. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? La verdad es que, con las pruebas que tenemos, es imposible saberlo con certeza. Cada teoría tiene sus puntos fuertes y débiles. La enfermedad sigue siendo la explicación más sencilla y probable desde un punto de vista médico. La fiebre tifoidea o la malaria eran comunes y mortales. Sin embargo, la teoría del envenenamiento, especialmente con el éboro blanco, encaja de manera inquietante con los detalles narrados y el explosivo contexto político. El motivo, los medios y la oportunidad existían. Quizás la pregunta más importante no es cómo murió, sino el impacto que su muerte tuvo en el mundo. Su última palabra, cuando le preguntaron a quién legaba su imperio, fue supuestamente Kratistoi, que significa al más fuerte. Esta respuesta, ya sea real o una invención posterior, desató las guerras de los diádocos, 4 décadas de conflictos sangrientos entre sus generales que destrozaron su imperio y redibujaron el mapa del mundo antiguo, dando origen a los reinos helenísticos de Egipto, Siria y Macedonia. La muerte de Alejandro Magno marca el final de una era y el comienzo de otra. Es el punto final de una de las vidas más extraordinarias jamás vividas y el inicio de un misterio que, más de 2000 años después, sigue capturando nuestra imaginación. Fue el hombre que lloró porque no le quedaban más mundos por conquistar, pero su muerte prematura dejó un imperio sin heredero y un legado envuelto en enigmas. ¿Cuál es tu teoría favorita? ¿Crees que fue una enfermedad, un complot de envenenamiento o simplemente el resultado de una vida llevada al límite? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. La historia está llena de estos fascinantes rompecabezas, y explorarlos juntos es lo que hace que esto sea tan apasionante. Gracias por acompañarme en este viaje a la antigua Babilonia. Si te ha gustado este video y quieres seguir desentrañando los grandes misterios del pasado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita
para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en la siguiente aventura histórica